Cristianismo. No debe confundirse con cristiandad o catolicismo. El cristianismo, del latín christianismus, y este del griego, es una religión abrahámica basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con un número estimado de 2.400 millones de fieles, siendo el catolicismo la confesión cristiana con más fieles, 1.390 millones de fieles. Es una religión diversa tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego, Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Surgió del judaísmo 8910 a mediados del siglo I d.C. 1112 en la provincia romana de Judea. En sus primeras décadas, el cristianismo era considerado por algunos como una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas. Los primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y sus sucesores los padres apostólicos. Este cristianismo primitivo se extendió, pese a ser una religión minoritaria y perseguida, por Judea, Siria, Europa, Anatolia, Mesopotamia, Transcaucasia, Egipto y Etiopía. Durante estos primeros siglos, los padres de la Iglesia gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo y elaboraron el canon del Nuevo Testamento. Algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo. El Tanaj constituye, junto con la Biblia griega, más antigua que el Tanaj en su forma actual, la base y la fuente para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas. Por este motivo, el cristianismo es considerado una religión abrahámica. En el contexto del cristianismo primitivo, después de la muerte de Esteban, primer mártir cristiano, y más aún después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos, comenzaron dos procesos: el de la progresiva separación del cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico y el de la propagación del cristianismo, como puede verse en los primeros centros de la cristiandad. A los seguidores de Jesús se les dio por primera vez el nombre de cristianos en Antioquía, sitio en el que por la predicación de varios discípulos, como Pablo y Bernabé, hubo muchos nuevos adeptos. La doctrina cristiana desde los tiempos que existía una misma fe católica fraternal, se ha afirmado que Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, el primero de los cuales era Simón Pedro. Posteriormente, según los Hechos de los Apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Una carta escrita poco después del año 100 por Ignacio de Antioquía a los de Esmirna, capítulo 8, es el texto más antiguo que se conserva en el cual se usa el término, la Iglesia Católica o Universal. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. El mismo Ignacio de Antioquía testimonia la existencia de un clero en 3 grados que consistía en obispos, presbíteros y diáconos. 17 En el siglo III, San Cipriano, obispo de Cartago, habla de una jerarquía monárquica de 7 grados, en la cual la posición suprema la ocupaba el obispo. En esta jerarquía el obispo de Roma ocupaba un lugar especial, en cuanto sucesor de San Pedro. San Ireneo de León dice que los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, habiendo fundado y edificado la iglesia de Roma, entregaron el oficio del episcopado a Lino. En el año 301, el reino de Armenia, bajo el reinado de Tiridates III, se convirtió en el primer estado en oficializar el cristianismo. En el año 311, se decretó el Edicto de Tolerancia de Sérdica, que da fin a la persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. 2 años después, en el año 313, los emperadores Licinio y Constantino I reconocieron la libertad de cultos y legalizaron el cristianismo mediante el Edicto de Milán, luego de lo cual se formuló el credo niceno. En el año 380, el emperador Teodosio I convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, convirtiendo al imperio en un estado confesional y teocrático. Desde entonces, el cristianismo ha sido, en sus diferentes ramas, la religión dominante en el continente europeo y ha influido de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras. La Iglesia de los primeros concilios ecuménicos se conoce frecuentemente como la Gran Iglesia, porque la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las Iglesias Ortodoxas Orientales estaban en plena comunión. 25 Debido a disputas cristológicas, la Iglesia del Oriente se separó luego del Concilio de Éfeso, 431, y las Iglesias Ortodoxas Orientales se separaron tras el Concilio de Calcedonia, 451.
La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron en el Gran Cisma de 1054, en parte por diferencias acerca de la autoridad del Papa de Roma. El protestantismo, aunque es en realidad un conjunto de denominaciones, aparece por primera vez durante la Reforma Protestante del siglo XVI, por lo que percibían como importantes desviaciones teológicas y eclesiológicas de la Iglesia Católica. Como respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento, 1545-1563, e impulsó la Contrarreforma. Con el descubrimiento de América y la expansión europea, el cristianismo se extendió por América y otras partes del mundo. Etimología. La palabra cristianismo proviene del griego christianismos, y esta a su vez de christianos, cristiano, la cual a su vez procede del nombre propio, Christos, Cristo, traducción del hebreo Mesías, que significa ungido. El origen del término se indica en el libro de Hechos de los Apóstoles. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11, 26, RBR 1960. Historia. Durante siglos la historia del cristianismo ha estado ligada a la historia social de Europa Occidental, y de varias otras culturas y regiones. En resumen, podemos notar la expansión inicial del cristianismo a través de la cuenca del Mediterráneo, su legalización bajo Constantino I el Grande, siglo IV, y el establecimiento como religión oficial del Imperio Romano bajo Teodosio I el Grande, el desarrollo de antiguas comunidades minoritarias en Persia, India y China, la conversión de varios reinos europeos, el Gran Cisma donde se separó el cristianismo ortodoxo de Oriente del catolicismo, fechado convencionalmente en 1054, la pérdida del norte de África y el Medio Oriente a manos del Islam, la Reforma Protestante con la publicación por Martín Lutero de sus 95 tesis en 1517, la expansión del cristianismo en las Américas, Oceanía, Filipinas y Corea del Sur, la división del protestantismo en denominaciones, destacando últimamente el rápido crecimiento del pentecostalismo y los evangélicos, y los debates modernos de la ciencia, criticismo bíblico y el feminismo. Para ver las contribuciones del cristianismo a la humanidad y a la cultura mundial, véanse los artículos sobre filosofía cristiana, arte cristiano, literatura cristiana, música cristiana y arquitectura cristiana. Origen y difusión. Artículo principal. Orígenes del cristianismo. El cristianismo tiene su origen histórico en el judaísmo del Segundo Templo de comienzos de la era actual. Si bien Jesús de Nazaret se autoidentificó siempre como un judío devoto, en su doctrina y sus enseñanzas, él mismo se identificó como el camino al Padre Celestial. Jesús le dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí". S. Juan 14, 6, RBR 1960. En los evangelios hay amplia evidencia de que Jesucristo aseguró ser el único camino a Dios, lo cual sería enseñado a sí mismo por sus primeros seguidores, incluyendo a los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso. La tradición cristiana sitúa la pasión, muerte y resurrección de Cristo en el año 33. No obstante, algunos estudios del siglo XX no toman ese año como fecha incontrovertible para la muerte de Jesús de Nazaret. Hay quienes, al indagar en las fechas, sugieren que pudo haber un desfase de 4 a 8 años entre el inicio del cómputo de la era cristiana y la fecha precisa del nacimiento de Jesús de Nazaret. En adición a esto, no hay clara certeza ni consenso entre estos autores de que éste haya muerto a la edad de 33 años, tal como algunos textos bíblicos parecen mostrar. No se conoce con precisión el número de seguidores que pudo alcanzar el cristianismo en vida de Jesús de Nazaret, ni cuántos seguían dentro de la comunidad cristiana por él fundada tras su muerte, ajusticiado por las autoridades seculares. Pocos años después de su muerte, Pablo de Tarso, un judío que, en el decir de los Hechos de los Apóstoles, poseía la ciudadanía romana, tuvo un papel destacado predicando y poniendo en contacto a diversos grupos cristianos del Oriente Próximo. El carácter misionero de Pablo de Tarso y otras figuras del cristianismo primitivo influyó de forma decisiva en toda la historia posterior del cristianismo.
Al final del siglo I, ya se habían constituido las 4 corrientes básicas del cristianismo primitivo que terminaron por integrar el canon bíblico, y que podrían esquematizarse escriturísticamente en 1. El cristianismo paulino, integrado por el corpus de cartas escritas por Pablo de Tarso y su escuela. 2. El judeocristianismo, representado por los escritos derivados de las posturas de Santiago el Justo y de Simón Pedro. 3. El complejo cristianismo sinóptico, que abarca desde el judeocristianismo del Evangelio de Mateo hasta el pagano cristianismo del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, y 4. El cristianismo joánico. La tarea de estos primeros cristianos llevó a la formación de comunidades cristianas en numerosos lugares del Imperio Romano, especialmente en su parte oriental. El sociólogo Rodney Stark, quien estudió diversas fuentes históricas para su libro El auge del cristianismo, concluyó que hacia el año 300 DC, el cristianismo estaba difundido tanto entre las clases populares como en un número de personas ricas e influyentes de la sociedad romana, y se aventuró a situar la cifra de cristianos entre el 10 y el 25% de la población del imperio. Con el edicto de tolerancia del emperador Constantino I el Grande, el cristianismo se convirtió en religión legal y progresivamente en la religión favorecida por el Estado. Sin embargo, no fue hasta el edicto de Tesalónica, promulgado por el emperador Teodosio, que el cristianismo se convierte en la religión oficial. En las ciudades el número de cristianos siempre había sido mayor, y hacia el siglo V la población no cristiana del imperio se concentraba masivamente en zonas rurales, pagi, por lo que la religión olímpica acabó llamándose paganismo por ser importante solo en esas zonas. Una vez convertida en religión mayoritaria del imperio, el cristianismo se expandió a toda Europa. Los pueblos germánicos se fueron cristianizando progresivamente entre los siglos IV y X. Cirilo y Metodio predicaron a los eslavos en el siglo X. El cristianismo había llegado a las Islas Británicas en el siglo V, cuando Patricio de Irlanda estaba activo en la región. A partir del siglo VII las potencias cristianas de Europa rivalizaron con las potencias islámicas. En el sur y centro de Europa, con la excepción de las zonas bajo administración musulmana, el cristianismo fue la principal religión desde antes del siglo IX hasta la actualidad. La expansión al norte de Europa y Europa Oriental fue más tardía, pero también en esas regiones desde hace siglos el cristianismo ha sido históricamente la religión mayoritaria. Con la expansión europea en América hubo un esfuerzo deliberado por imponer ya sea pacíficamente, ya sea mediante el uso de la fuerza, el cristianismo a las poblaciones de origen americano. Desde el siglo XVI los portugueses hicieron esfuerzos también por llevar el cristianismo a ciertas áreas de África y Asia, que estaban bajo su dominio. El auge del colonialismo europeo en África, Asia y Oceanía aumentó el número de cristianos en todo el mundo. Según un estudio de 2005, habría en el mundo más de 2.100 millones de cristianos, o cerca de un tercio de la población mundial, siendo la religión con más seguidores del mundo. Otro estudio, publicado en 2011, habla de 2.180 millones de cristianos en el mundo. Creencias. Existe un núcleo más o menos compartido de creencias y doctrinas entre los diferentes grupos cristianos, si bien algunas de esas doctrinas no son aceptadas por todos. En ese núcleo se encuentra que Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas distintas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19, con misiones diferentes. La doctrina de la Trinidad es aceptada por la mayoría de los cristianos en la actualidad, mas no por todos, y es motivo de controversia desde los inicios del cristianismo. Que Dios Padre creó y conserva el universo por su palabra, el Verbo, sin quien no se hizo nada de todo lo hecho, Juan 1, 3. Que Dios Padre se reveló desde el principio a los hombres y cuidó del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, Romanos 2, 6, 7. Que habló a la conciencia de nuestros antepasados en distintas ocasiones y de muchas maneras por medio de los profetas, y que en la etapa final habló por su Hijo, Hebreos 1, 1, 2, Jesucristo, hombre verdadero, Jesús de Nazaret, palabra de Dios hecha carne, Juan 1, 14, que lleva a su plenitud la acción del Padre a favor de la humanidad.
que fue Jesucristo quien reveló la verdadera naturaleza de Dios, llamando a Dios su Padre y nuestro Padre Juan 20:17, y anunciando la venida del Espíritu Santo, Hechos 1:8, el Espíritu de Dios, Espíritu de la verdad, Juan 16:13, el mismo que lo movió a él y que hizo de sus apóstoles sus testigos. En cambio, en otras creencias y doctrinas los cristianos difieren entre ellos, por ejemplo, sobre cuál es el criterio válido para aceptar una creencia. Para los católicos y ortodoxos, sus respectivas iglesias están instituidas o tuteladas de algún modo por Dios para servir de guía a los cristianos. Para los protestantes la principal fuente de conocimiento es la Biblia y la gracia divina que Dios concede a ciertos hombres. En general todos los cristianos reconocen que las acciones que Dios quiere que sean llevadas a cabo están inspiradas por el Espíritu Santo. Los escritos sagrados, entre los que destaca la Biblia, son la principal fuente doctrinal válida de muchas denominaciones, en particular las de corriente protestante. Otra fuente doctrinal importante es la tradición apostólica, especialmente para la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, los concilios y los credos, aunque no poseen necesariamente la unicidad de criterios para su aceptación, ya que pueden ser asumidos total o parcialmente, o rechazados totalmente, dependiendo de la denominación. Algunas tradiciones cristianas, tales como los bautistas y las iglesias de Cristo, aceptan estas creencias, pero no el credo mismo, debido a que los credos son considerados en estos grupos como no pertenecientes a las escrituras. Todo lo anterior sucede también con otros escritos, aunque no poseen tanta aceptación como la Biblia. Sin embargo, el catolicismo argumenta que fue gracias a su tradición apostólica que tuvo los criterios para seleccionar los documentos válidos que constituyen el Nuevo Testamento y determinar los apócrifos, durante el año 397 en el Concilio de Cartago. Además, la imprenta solo se inventó en el siglo XV en Alemania, por tanto los creyentes no contaban con la Biblia para sustentar su doctrina. Había muy pocas Biblias, pues durante el medioevo los textos eran copiadas manualmente por los monjes. Ya desde los primeros tiempos de difusión de las enseñanzas de Cristo y de las diferentes escuelas que formaron los discípulos suyos al final de su vida y sus ministerios históricos, biográficos y humanos, surgieron diferencias muy significativas respecto del papel e importancia de Cristo, de su misión redentora, de su naturaleza y de su glorificación, y de muy numerosas cuestiones doctrinales referentes a su predicación y enseñanzas, la selección de textos que pudieron haberlas descrito de forma más correcta, el Nuevo Testamento, los llamados logía, dichos o palabras, de Jesús, o bien, los evangelios y escritos gnósticos y apócrifos, y la interpretación, textual o contextual, de los cuerpos de textos sagrados. De hecho, de los 12 que, según el testimonio de 2 de los llamados evangelios canónicos, habrían sido investidos como apóstoles de forma original, solo 5 de ellos dejaron documentos que fueron admitidos en el canon del Nuevo Testamento, el resto de los 12, incluyendo a Judas Iscariote, y algunos de los 5 ya antes mencionados, pasaron a la historia como autores de documentos gnósticos, que, al paso de los siglos, dejaron de ser vistos como textos sagrados, llegando a ser tenidos por apócrifos. Debe tenerse en cuenta que el nombre de cristianos ha sido compartido a través de los siglos, y no siempre de formas muy armónicas, por grupos numerosos de creyentes, cada cual, a su vez llegó a desconocer como cristianos a grupos con posturas dogmáticas concretas distintas de las propias. Dicho de otra forma, cristianos es el nombre común de grupos tan distintos entre sí como los católicos, marcionitas, arrianos, nestorianos, coptos, jacobitas, ortodoxos, cátaros o albigenses, anglicanos, protestantes, mormones, veterocatólicos y otros tipos de grupos que reflejan posturas dogmáticas concretas más disímiles. La Iglesia Católica adoptó ese nombre luego que los discípulos liderados por Pedro siguieron las instrucciones de Jesús cuando resucitó. Vayan y lleven las buenas nuevas a todas las naciones, es decir, católisis según como se narró en griego en los evangelios. O sea que católico es un adjetivo que corresponde al sustantivo cristianos. Se acostumbraba así llamarles católicos por su trabajo evangelizador en viajes misioneros de país en país. Los evangélicos, protestantes, aparecieron con los reformistas 15 siglos después y en los últimos tiempos se han denominado más como cristianos.
A través de los siglos, todos estos distintos grupos confesionales, o al menos doctrinales, reivindican a Cristo como su Maestro, líder, Rey, Señor o Dios, y algunos, asimismo, como su Redentor o Salvador, acogiendo con gusto todas sus enseñanzas, o cuerpos doctrinales que en su nombre les fueron entregadas, y dando testimonio de estos hechos de múltiples maneras, que incluyen el dejarse privar de la existencia antes que renegar de su adhesión a Él, o bien, de los valores, ideas o creencias de alguna u otra forma vinculadas a Él. Aunque existen enormes diferencias en las creencias entre unos cristianos y otros, la mayoría de las cuales basadas en diferentes interpretaciones de los mensajes bíblicos, aún así es posible plantear afirmaciones generales que describen las doctrinas de una gran mayoría, entre las que destacan la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo es el Mesías, o Cristo, descrito en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las corrientes principales del cristianismo aseguran que es completamente Dios, o divino, y completamente humano. La Trinidad, esto es, que Dios es un ser único y eterno, que existe como tres personas eternas, distintas e indivisibles. Padre, Hijo, Logos divino, encarnado en la persona de Jesucristo, y el Espíritu Santo. La salvación, mediante conversión, nota 5 perdón de los pecados, y la victoria sobre todas las consecuencias del pecado. Esta salvación es otorgada por la gracia de Dios y fue conseguida por Jesucristo en su crucifixión y su posterior resurrección, mediante la cual se obtiene la vida eterna. La rama teológica que estudia cómo sucede esto se denomina soteriología. La ascensión de Jesucristo al cielo, la instauración del reino de Dios o del señorío de Jesucristo y su segunda venida. La resurrección general, en la cual las personas que han muerto junto con los que se encontraran vivos para ese momento, se levantarán de la muerte al final del tiempo, para ser juzgadas por Jesucristo. No todos los cristianos han aceptado completamente estos estatutos de fe. De hecho, la mayor parte de los credos apuntan a diferenciar ciertas creencias de otros cristianos primitivos, los cuales son tomados usualmente como heréticos, ya que representan una divergencia consciente de la corriente principal del cristianismo. La mayoría de las disputas se centran en la divinidad de Jesús, la Trinidad, o ambos. Ejemplos de esto incluyen a los grupos ebionitas, los cuales niegan la divinidad de Jesús. Los no trinitarios o unitarios, que rechazan el dogma de la Trinidad. Los grupos docetistas, que niegan que Cristo haya sido humano. O los arrianos, quienes consideran que el Hijo de Dios es una criatura creada por Dios, pero no Dios mismo, entre otros. Escrituras. Existe dentro del cristianismo una agrupación de libros que se conoce como Biblia, que contiene texto sagrado para su consideración y obediencia. Las distintas denominaciones cristianas varían en cuanto a la forma de traducción e interpretación de dichas escrituras. Textos. Artículo principal. Canon bíblico. Virtualmente todas las iglesias cristianas aceptan la autoridad de la Biblia, la cual incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si bien el canon bíblico, o libros que se incluyen, difiere entre las diferentes denominaciones, como es el caso del Antiguo Testamento. Las distintas iglesias cristianas ortodoxas, así como diversas iglesias orientales de dogma nestoriano y eutychiano, y la Iglesia Católica, incluyen en sus Biblias otros libros llamados los deuterocanónicos, que las comunidades cristianas primitivas habían recibido en la Biblia Septuaginta, bastante más extensa que el Tanaj judío hebreo arameo, de las comunidades israelitas de habla griega de todo el mundo clásico. Debido a la ignorancia de algunos de los padres de la Iglesia de esta transferencia cultural, la Iglesia occidental mantuvo una postura bastante reservada hacia estos escritos, los deuterocanónicos, durante algunos siglos, y al B. Pero ratificó su pertenencia al canon de la Biblia en los concilios II de Roma, 382, y de Hipona, 393, y de Cartago, 397, y IV de Cartago, 419. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, Lutero decidió que esos libros no eran inspirados, y retomó el Tanaj como su fundamento para el canon del Antiguo Testamento. Además consideró sospechosos al Apocalipsis, la Epístola a los Hebreos, la Epístola de Judas y la Epístola de Santiago, que fueron omitidos o impresos al final de algunas Biblias luteranas desde el siglo XVII y hasta el presente. En medio del debate suscitado, la Iglesia Occidental ratificó la decisión de recibirlos como parte del canon durante los trabajos del Concilio de Trento, 1546.
Las distintas iglesias cristianas ortodoxas, nestorianas de Oriente y eutiquianas de África, reivindican posturas bastante más eclécticas, pues asumen posturas de padres de la Iglesia junto a las decisiones conciliares tempranas de la Iglesia católica. A causa de lo cual, el canon de sus Biblias es bastante más amplio que el canon de la Iglesia católica, e incluye el Salmo 151, la oración de Manasés, el libro tercero de Esdras y el libro Iri de los Macabeos. Además de estos, el libro cuarto de Esdras y el libro If de los Macabeos figuran, asimismo, en muchas importantes versiones y ediciones de la Biblia. Cada grupo cristiano suele llamar apócrifos a todos los escritos no incluidos en su versión del canon, si bien las diferentes confesiones dentro del cristianismo coinciden en el uso de este término para hacer referencia a los textos excluidos del canon de las Biblias cristianas ortodoxas. Solamente la Iglesia Latina, y algunos protestantes respetuosos, llaman deuterocanónicos a los libros católicos ausentes de las Biblias protestantes. Las iglesias de Oriente rechazan de manera terminante el uso occidental de distinguir los libros propios del canon amplio, de los protocanónicos comunes a todos los cristianos. Otros, como los Testigos de Jehová, han producido sus propias traducciones de la Biblia asegurando que se trata de una versión fidedigna y leal con los idiomas originales. Algunos grupos cristianos también han generado escrituras adicionales y son consideradas como escritura inspirada. Ejemplos muy conocidos incluyen los escritos de Ellen G. White, teóloga y doctora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Libro de Mormón, adscrito a Jesucristo como otro testamento, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio, empleados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos popularmente como Iglesia Mormona, o las escrituras de Mary Baker Eddy, teórica y fundadora de la ciencia cristiana. Esta elevación de otras escrituras al mismo nivel de las escrituras aceptadas es la mayor causa de disputas entre estos grupos y las principales corrientes cristianas. Se podría esperar que los luteranos y los calvinistas considerasen las interpretaciones de Lutero y Calvino, respectivamente, con similar reverencia, pero no es así. De hecho, la mayoría de los teólogos católicos y protestantes están de acuerdo en que no son de ninguna forma inspirados. El grado de sacralidad de los textos bíblicos varía según las distintas denominaciones. En el catolicismo y la Iglesia ortodoxa, el texto suele ser considerado per se digno de algún grado de culto, y es llevado en procesión y colocado en altares o lugares dignificados. En el protestantismo, el texto carece de este tipo de valoración y solo es tomado en cuenta, en forma independiente al libro físico, el contenido de las escrituras y su interpretación. Sin embargo, son denominados como fundamentales debido a concentrarse y referirse a la Biblia como si ésta fuera Dios mismo. Interpretación. Entre las distintas denominaciones cristianas no existe consenso en la interpretación de la Biblia, lo cual ha sido la principal causa de las divisiones históricas y presentes en la doctrina y práctica cristiana. La posición más extrema en cuanto a la literalidad y conservacionismo del contenido de la Biblia cristiana se ha denominado fundamentalismo cristiano y se asocia principalmente al protestantismo. Esto tiene relación a uno de los principios de la Reforma, que es la sola escritura, de acuerdo a lo cual, se ve a la Biblia como la única y final fuente de fe y doctrinas, y asume que cualquier creyente cristiano es capaz de interpretarla. Católicos, ortodoxos y algunos anglicanos consideran a la Biblia como una fase formativa de la tradición de la Iglesia, la cual ha sido continuada mediante decisiones de los concilios ecuménicos, las escrituras de los padres de la Iglesia y, en el caso del catolicismo, por declaraciones papales. Una de las causas de las diferencias en las interpretaciones radica en la precisión con la que se han traducido los textos de los originales y se ha transmitido su sentido, con las consideraciones etimológicas y lingüísticas que corresponden. Debido a esto, existen en el mundo numerosas traducciones de la Biblia, cuyo sentido, muchas veces, carece de la fiabilidad requerida y varía su sentido, hasta el punto de generar controversias doctrinales o de aplicabilidad entre quienes las interpretan.